Y en otros temas, ¿sabía usted que los capitalinos contamos con un equipo especializado en la atención médica prehospitalaria, salvamento y rescate en caso de accidentes, el cual tiene unidades terrestres y aéreas para dar una respuesta efectiva ante las emergencias? Así es, se trata del ERUM, acompáñanos. Todo tipo de emergencias médicas, personas lesionadas, enfermas, situaciones de salvamento y rescate son la especialidad del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México, mejor conocido como el ERUM. Diariamente reciben alrededor de 300 solicitudes de servicio. Este es el centro de base de radio, el cerebro del ERUM. Aquí es donde se reciben los avisos del C5, de las cámaras de la Ciudad de México y de las patrullas de policía. Desde aquí se despachan las ambulancias y las unidades de rescate. La colonia Tlalpan para el centro, para un equipo enfermo base. Muchas de estas llamadas, cuando llegamos, son situaciones que no son realmente una emergencia médica, pero en promedio se están atendiendo cerca de 220, 230 servicios efectivos. Cerca del 60% de estas emergencias efectivas son atendidas médicamente en el lugar y no es necesario trasladar a un paciente a una sala de urgencias. Y cerca del 30% sí son situaciones en las cuales el paciente requiere el traslado a un hospital de urgencias para su atención inmediata. Para dar cobertura a las 16 alcaldías, utilizan bicicletas en el primer perímetro A del centro histórico, motocicletas en primer respuesta, ambulancias y en situaciones de rescate ofrecen ayuda a través de unidades especiales de rescate con personal certificado. Un ejemplo de ello son los buzos. El ERUM tiene en total 32 ambulancias bien equipadas, 10 son nuevas. Se dividen en ambulancias de urgencias médicas avanzadas y básicas. Estos son algunos de los instrumentos que tienen. Esta es una ambulancia que tenemos configurada como urgencias básicas. ¿Qué quiere decir esto? Cuenta con un sistema de desfibrilación automática, como el que podemos ver ahí. Es para una persona que está en un paro cardíaco. Cuenta también con aspiración de secreciones, un equipo portátil. En las imágenes, Liber Rodríguez, Saray Mariscal, 21 Noticias.